Hola amigos, ¿cómo van esas apuestas deportivas? Sí, realmente unas veces se gana y otras se pierde, pero hay que tomarlo como lo que es, un juego. En esta ocasión hemos querido hacer una lista con los tipsters que más han triunfado y están triunfando con las apuestas deportivas en el fútbol. Quiero que quede claro que no es un ranking que va ordenado de mejor a peor ni nada por el estilo, pero antes de empezar te recuerdo lo que es un tipster. Se trata de un profesional de las apuestas deportivas que ofrece consejos e información de interés sobre un determinado partido. Las personas siguen los consejos de estos pronosticadores de las apuestas deportivas con el único objetivo de realizar apuestas deportivas con ciertas garantías de éxito y de acierto. Siempre tiene un profundo conocimiento de uno o varios deportes, uno o varios mercados y tiene como herramienta principal de victoria la estadística. A pesar de que existen tipsters gratuitos, lo cierto es que en este negocio como en otro cualquiera, y una vez que empiezan a tener beneficios positivos, lo más normal es que pidan suscribirte a su servicio de picks o pronósticos o al premium, o que te registres en la casa de apuestas que ellos te indiquen para poder acceder a los mismos. Los tipsters de calidad normalmente están especializados en un solo deporte o categoría y apuestan en un rango de mercados bastante limitado. Lo normal es que estén bastante atentos a las cuotas y que tengan un buen manejo de las matemáticas y la estadística para calcular probabilidades de éxito. Esto genera a veces problemas porque al igual que ellos están muy pendientes de las cuotas y de cualquier oportunidad que surja, tú también debes estar pendiente para poder colocar tu apuesta antes de que la cuota baje y deje de ser rentable la apuesta. En cualquier caso, es importante distinguir los tipsters de confianza de los que realmente no lo son. Hoy en día cualquiera con un ordenador o un móvil puede abrirse un canal de YouTube o una cuenta de Twitter o una cuenta de Telegram y empezar a colgar pronósticos sin tener ni la menor idea, así que es importante que te tomes tu tiempo antes de seguir a un pronosticador o podrías llevarte algunas sorpresas bastante desagradables, sobre todo para tu economía. Realizar apuestas deportivas online con la ayuda de un buen tipster no está de más, es realmente un recurso que no puede faltar en nuestras opciones para obtener buenos resultados. Sin embargo, antes de lanzarte al agua con una suscripción premium y demás, investiga antes que sea real y que sea legítimo, es decir, que no sea una estafa. ¿Cuáles son los mejores? Creemos que la especialización presupone de base un mayor conocimiento y una mejor tasa de acierto en esa categoría o ese deporte. Por ello es mejor buscar siempre un pronosticador que esté especializado en el deporte y evento que más te interese. Y si te interesa más de un deporte, es una buena idea informarse sobre qué tipster es mejor para cada caso. Aunque hay tipsters muy buenos, también debemos avisarte que también puede que encuentres algunos que no sean tan recomendables. Por ello, hemos querido darte algunos consejos que te servirán para elegir a un tipster con garantías y que realmente merezca la pena. Sobre todo desconfía de aquellos tipsters que no tienen estadísticas verificadas y en todos los vídeos lo he dicho, será conveniente que mires las estadísticas desde alguna página externa como puede ser Blogabet. Cuando empieces a seguir sus consejos, empieza poco a poco, no pongas grandes cantidades de dinero y juégate pequeñas cantidades que no te supongan demasiado gasto en forma de pérdida y podrás ir viendo poco a poco si merece o no la pena. ¿Es demasiado caro? ¿Puedes permitírtelo? ¿Te sale realmente rentable? Haz cuentas teniendo en cuenta la tarifa del premium y si realmente te vale la pena, ya que muchas veces el tipster puede ser muy bueno pero de un precio muy alto. Esto te vendrá bien si tienes pensado poner bastante en juego, pero si quieres apostar poco, quizá no te resulte muy rentable. Céntrate en tus estadísticas, en tus resultados y en tus cuentas, en las apuestas que tú has hecho. Al fin y al cabo, el tipster es solamente una persona que te da consejos, pero tus resultados debes ir verificándolos y controlándolos tú mismo. Vamos entonces con lo que consideramos los mejores tipsters en fútbol. Para empezar tenemos a Betwin Green. Este tipster es un analista y pronosticador profesional de apuestas deportivas con un alto porcentaje de aciertos y sobre todo de yield. ¿Y qué es un yield? Te estarás preguntando. Se trata de uno de los términos más complejos e importantes en las apuestas. Es un porcentaje que determina la rentabilidad del tipster en relación a las unidades ganadas y las que se ha puesto en juego. Como regla general, un tipster con un yield entre un 5 y un 10% en mercados grandes como puede ser la Liga Española, la Premier o la NBA es una cifra bastante positiva. Y Betwin Green además cuenta con pronósticos totalmente gratuitos y otros obviamente de pago, donde la cuota y el porcentaje de acierto es mucho mayor y mucho más seguro. Como segundo tipster te presento a Juan Gaya Salom. Es un tipster netamente especializado en fútbol, sobre todo en fútbol balear. Tiene como lema: la vida se divide entre los que arriesgan y los que no. Tiene una web profesional con instrucciones para la suscripción premium y una cuenta muy activa en Twitter con unos 90.000 seguidores y en Telegram con 250.000. Y yo te digo, por algo los tendrá, ¿verdad? El tercer tipster que te vengo a traer hoy es Pronosticador de Apuestas. Esta red ofrece servicios premium para que puedas recibir los tips en tu teléfono móvil. Su especialidad es el fútbol y suelen presentarse interesantes combinadas con cuotas muy altas. Cuenta con un grupo de Telegram y también una página de Facebook que, por cierto, te voy a dejar en la descripción de este vídeo.
tiene diversos bonos y diversas promociones, así que además también organiza concursos y retos variados y que ayuda a atraer a más gente. El cuarto tipster que te vengo a traer es Sureapuestas. Apuesta los pronósticos más interesantes en todas las jornadas de Liga, de Champions League, de Copa del Rey y cuando juegue la selección española. También se pueden encontrar picks sobre baloncesto, ciclismo, la Super Bowl y eventos como por ejemplo Eurovisión, que no tiene nada que ver con apuestas deportivas. Tiene una oferta completa, con pronósticos, apuestas seguras y con muy buenas cuotas, donde no hay nada que perder, y también hace funbets. El quinto tipster que te vengo a traer hoy es Pensador de Apuestas y tiene una curiosidad, y es que este tipster ofrecía pronósticos desde antes que se aprobara la ley de juegos. Cuenta con varios tipsters especializados mayormente en fútbol, pero también lo son en baloncesto, tenis, motos, fútbol de salón, eSports y un largo etcétera. Comparten gratis sus pronósticos. Cuenta también con un canal VIP bajo suscripción premium, donde se puede acceder a más picks y a mejores cuotas. Publican de forma regular y lanzan retos de vez en cuando, cosa que también es muy importante. El sexto tipster que te vengo a traer es Josema Bet. Es otro de los mejores tipster, especialista sobre todo en fútbol español. Lleva alrededor de unos 10 años pronosticando, ofrece a los usuarios 3 niveles de suscripción: Free, Premium y Grupo Privado. Los usuarios Free reciben un pick a la semana entre septiembre y mayo, además de 4 gratis con el registro. Los Premium reciben entre 20 y 50 picks al mes, y en el Grupo Privado, donde hay más de 30 personas, se reciben entre 10 y 30 pronósticos adicionales a los del Premium. Es muy interesante, la verdad. El séptimo tipster es Canal Apuesta. Cuenta con varios tipsters y el usuario elige a cuál se quiere suscribir. Garantiza 10 pronósticos al mes y de no llegar a esa cifra extiende gratis esa suscripción. Cada tipster cuenta con una amplia estadística favorable y verificada. Cualquier usuario puede dejar sus pronósticos. Los consejos, trucos y pronósticos de estos corredores de apuestas deportivas marcan siempre la diferencia y pueden hacer que ganes mucho dinero con tu juego y apuestas, aunque para eso necesitarás conocer cuáles son los mejores pronosticadores en español. Todo esto que te he comentado lo tengo muy claro y por eso no faltan esos tipsters en mi lista, tanto elaborando las guías y estrategias como realizando los pronósticos y seleccionando los mejores supercuotas para todos vosotros. No te fíes realmente de los tipsters que te aseguran que te vas a forrar y que vas a ganar muchísimo dinero con ellos en un santiamén. Un buen pronosticador no necesita hacer esa publicidad tan agresiva y falsa, porque sus resultados hablarán por sí mismos. Estos son simplemente algunos consejos que recomendamos seguir sí o sí a la hora de escoger un tipster, aunque el consejo más importante que podemos darte a la hora de apostar, ya sea con un tipster o no, es que lo hagas siempre con responsabilidad y con cabeza. Recuerda no poner en juego más dinero del que necesitas y del que puedes permitirte perder. Hasta aquí esta selección de tipsters de fútbol. Si sigues a alguno de ellos y no está en esta lista, también nos lo puedes dejar en la caja de comentarios. Así que esperemos que te haya servido y que hayas descubierto algún pronosticador deportivo que no conocías hasta el momento, y todos te los dejo en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.